Hay un problema que arruina más campamentos que la lluvia, el frío o el equipo mal empacado, y no es ninguna de esas cosas que la mayoría considera cuando planifica una salida al aire libre. No es el clima impredecible ni las ampolletas en los pies ni el saco de dormir demasiado delgado, sino algo mucho más pequeño, más persistente y más frustrante que cualquiera de esas cosas juntas. Porque puedes sobrevivir una noche sin saco de dormir si sabes conservar el calor corporal. Puedes improvisar un refugio con ramas si conoces las técnicas básicas. Puedes encontrar agua si sabes dónde buscar. Pero lo que no puedes ignorar, lo que literalmente no te deja cerrar los ojos, lo que convierte una noche perfecta bajo las estrellas en una batalla constante e interminable, es el zumbido. Ese zumbido inconfundible que todo campista del mundo reconoce en décimas de segundo. El sonido de un mosquito acercándose a tu oído exactamente cuando por fin habías encontrado una posición cómoda. Y detrás de ese primero vienen 10. Detrás de esos 10 vienen 50. Y de repente el bosque silencioso que elegiste por su paz se convierte en el epicentro de una invasión que nadie invitó y nadie sabe cómo detener. Montas tu tienda en el lugar perfecto cerca de un lago tranquilo cuya superficie refleja la luna como un espejo. Preparas la fogata. Te sientas con una taza de algo caliente en las manos y respiras ese aire limpio que solo existe a horas de cualquier ciudad. Y durante 3 o 4 minutos todo es perfecto. El fuego crepita. El lago está quieto. Los árboles se mueven suavemente con el viento. Hasta que empieza el zumbido. Primero uno que podrías ignorar. Luego otro que ya molesta. Luego 5 o 6 simultáneos que hacen imposible concentrarse en cualquier cosa. Y lo que debía ser la noche más reparadora del año se transforma sin previo aviso en una sesión interminable de manotazos en el aire, de palmadas en el cuello y en los brazos, de ese movimiento involuntario de sacudir la cabeza cuando sientes el zumbido demasiado cerca del oído. Mientras intentas defender tu cara de criaturas que pesan menos de 2 miligramos pero que poseen una capacidad extraordinaria e injusta para arruinar cualquier momento de paz construido durante semanas de trabajo y estrés. Y la respuesta que la mayoría aprendió a dar frente a este problema siempre viene de la misma fuente, la industria. Repelentes en spray que huelen tan fuerte que espantan no solo a los mosquitos sino a cualquier persona a 2 metros de ti. Velas especiales que prometen crear una zona protegida pero que el primer soplo de viento convierte en inútiles. Pulseras de silicona impregnadas con sustancias que supuestamente los insectos detestan. Dispositivos electrónicos con frecuencias ultrasónicas que teóricamente los ahuyentan pero que en la práctica no tienen ningún efecto medible. Toda una industria global que mueve miles de millones de dólares vendiéndote la idea de que sin sus productos eres completamente indefenso frente a un insecto del tamaño de una semilla de arroz. Pero lo que esa industria nunca te va a decir es que durante siglos los exploradores que cartografiaron territorios desconocidos, los cazadores que pasaban semanas en esos mismos bosques, y los pueblos que vivían permanentemente en esos entornos sin ningún producto manufacturado, utilizaban métodos completamente distintos para reducir la presencia de insectos. Métodos que no costaban nada, que no requerían tecnología ni fabricación industrial, y que funcionaban aprovechando algo codificado en la biología de los insectos desde hace millones de años, su propia forma de percibir y navegar el mundo. Para entender la solución hay que entender el problema a un nivel que los fabricantes de repelentes prefieren que nunca alcances. Los mosquitos no aparecen al azar ni por mala suerte. Aparecen porque tú eres un faro. Literalmente eres una señal química y térmica en medio de la oscuridad y el silencio del bosque. Y ese faro está compuesto por 3 elementos que tu cuerpo emite de forma constante e involuntaria sin que puedas hacer nada para detenerlo. El primero y más poderoso es el dióxido de carbono que liberas cada vez que exhalas. Cada respiración produce una nube invisible de CO2 que se dispersa siguiendo las corrientes de viento. Y los mosquitos detectan ese gas con una precisión asombrosa a distancias que superan los 20 metros. 20 metros. Un mosquito puede identificar tu ubicación exacta y comenzar a volar hacia ti antes de que hayas terminado de clavar la última estaca de tu tienda, antes de que hayas encendido el primer fósforo para la fogata, antes de que hayas desempacado absolutamente nada. El segundo elemento es el calor corporal que emite tu organismo de forma constante.
Los insectos poseen sensores térmicos capaces de detectar diferencias de temperatura de menos de 1 grado centígrado en el ambiente. Un cuerpo humano cálido en medio de un entorno fresco y oscuro funciona exactamente como una señal de calor perfectamente visible en el radar de cualquier insecto a varios metros de distancia. El tercer elemento es la química de tu piel. El sudor, las bacterias naturales de la superficie de tu cuerpo y los compuestos orgánicos que liberas crean una firma olfativa completamente única que los mosquitos utilizan como confirmación final de que lo que detectaron a distancia es efectivamente una fuente de alimentación accesible. Cuando combinas esos tres elementos en el mismo punto del bosque creas algo que desde la perspectiva sensorial de un insecto es absolutamente irresistible. Por eso un campamento perfectamente limpio, sin ningún resto de comida visible, puede convertirse en el punto más visitado de todo el kilómetro cuadrado que lo rodea cuando cae la noche. Si la industria lleva décadas construyendo un negocio de miles de millones sobre la premisa de que la única solución son sus productos, la pregunta que nadie hace es qué hacían los exploradores y los pueblos que vivían en esos mismos bosques durante siglos antes de que existieran los aerosoles y los dispositivos electrónicos. Y la respuesta involucra algo que probablemente tienes ahora mismo en algún cajón de tu casa. Sin diseño llamativo, sin campaña de marketing, sin influencer que lo promocione. Un simple cable de cobre. Entiendo perfectamente la reacción que eso genera porque es la misma que tiene todo el mundo la primera vez que lo escucha. Suena a superstición. Suena a leyenda de campistas. Suena a esa historia que se cuenta alrededor del fuego después de la segunda cerveza pero que nadie puede verificar ni explicar con ninguna lógica coherente. Y esa reacción es razonable porque vivimos en una cultura que ha delegado la solución de todos sus problemas a productos manufacturados y perdió completamente el contacto con el conocimiento práctico acumulado durante generaciones. Pero hay algo detrás de este truco que va mucho más allá de la superstición y tiene una explicación concreta basada en cómo los insectos perciben físicamente el mundo. A diferencia de los humanos, los mosquitos no solo usan señales químicas y térmicas para orientarse. También reaccionan de forma documentada a cambios extremadamente pequeños en los campos eléctricos del entorno inmediato. En la naturaleza existen campos eléctricos débiles generados constantemente por la interacción entre el suelo, la humedad del aire y la vegetación. Y los insectos han desarrollado durante millones de años la capacidad de detectar variaciones mínimas en esos campos porque contienen información útil, donde hay flores con néctar, donde hay animales de sangre caliente, donde conviene posarse y donde conviene evitar. El cobre es uno de los metales con mayor conductividad eléctrica que existe en la naturaleza. Cuando un cable de cobre entra en contacto con el suelo húmedo o con la humedad natural del aire nocturno se puede generar una diferencia eléctrica extremadamente pequeña pero detectable en el entorno inmediato alrededor del cable. Esa diferencia es completamente imperceptible para los humanos. No representa ningún riesgo. No vas a sentir absolutamente nada. Pero desde la perspectiva de un insecto con sensores diseñados para detectar variaciones eléctricas mínimas, ese cambio puede funcionar como una señal de interferencia en su sistema de navegación. Algo que altera ligeramente el comportamiento programado. Que interrumpe la ruta directa hacia la fuente de calor y CO2 que eres tú. Que los hace rodear el perímetro conductor en lugar de cruzarlo directamente hacia su objetivo. Y en el contexto de un campamento pequeño esa interferencia puede traducirse en una diferencia práctica y real en la cantidad de insectos que llegan a tu zona de descanso. El montaje es tan simple que cualquier persona puede replicarlo en menos de 5 minutos sin herramientas ni conocimientos técnicos. Tomas un cable de cobre de instalaciones eléctricas domésticas, el tipo que consigues en cualquier ferretería por menos de lo que cuesta una bebida energética o que ya tienes en algún rincón de casa, y formas con él un círculo cerrado alrededor del área donde planeas estar durante la noche. El cable puede colocarse directamente sobre el suelo o ligeramente elevado con pequeñas estacas de madera del mismo bosque. Sin conexión eléctrica. Sin batería. Sin enchufarlo a nada. Un círculo de 2 o 3 metros de diámetro es suficiente para rodear el área de 1 o 2 personas cómodamente. Y al caer la noche cuando la temperatura baja y la humedad del ambiente aumenta el cobre comienza a interactuar con esa humedad de forma pasiva y silenciosa, sin que tengas que hacer absolutamente nada. Sin encender ningún dispositivo.
sin recargar nada, sin renovar ningún producto ni comprar ningún recambio. Debo decir con total honestidad que el cable de cobre no va a convertir tu campamento en una zona completamente libre de insectos. Los mosquitos no van a desaparecer como por arte de magia. Si acampas junto a un lago lleno de larvas en un día sin viento, seguirás teniendo compañía no deseada. Lo que el cobre puede hacer de forma realista es inclinar la balanza a tu favor, reducir los insectos que se acercan directamente, crear esa pequeña interferencia que hace que algunos desvíen su ruta. Y en términos prácticos, incluso una reducción del 20 o 30% en la presencia inmediata de mosquitos puede transformar completamente la experiencia de una noche en el bosque. Porque la verdadera molestia no viene de los que logran picarte, sino de los que zumban constantemente alrededor de tu oído durante horas mientras intentas dormir o mantener una conversación junto al fuego. Este truco funciona de forma todavía más efectiva combinado con otras prácticas simples, como ubicar el campamento en zonas con una ligera brisa, porque el viento dispersa el CO2 que emites y sin esa señal química los mosquitos tienen mucho más difícil localizarte. O mantener la zona inmediata relativamente seca, porque el agua estancada es el hábitat de reproducción preferido de los mosquitos. O evitar restos de comida expuestos que atraen insectos, creando ciclos de actividad que terminan siempre cerca de donde estás. Lo más valioso de todo esto no es el truco específico del cable en sí mismo, sino lo que ese truco representa. Que el conocimiento práctico acumulado durante generaciones de personas que vivían en la naturaleza contiene soluciones reales que la industria moderna nunca va a promocionar porque no puede cobrar nada por ellas. No puede patentar el cobre. No puede crear una versión exclusiva de un cable que cuesta menos que un café. No puede generar consumibles que debas recomprar cada temporada. Y toda su estructura económica depende de que sigas creyendo que sin sus productos eres completamente vulnerable a criaturas que llevan en este planeta 300 millones de años más que tú. Cuando la realidad es que puedes aprender a usar a tu favor las reglas que la naturaleza estableció en los insectos con nada más que un poco de conocimiento heredado y un trozo de metal conductor que ya tienes en casa. Así que la próxima vez que prepares tu mochila, antes de revisar el spray repelente y antes de cargar el dispositivo electrónico antiinsectos, considera meter en tu bolsa un trozo de cable de cobre que no ocupa espacio, no pesa nada, no necesita batería, no caduca, no se gasta y no le da ni un centavo a ninguna industria que lleva décadas cobrándote por el miedo a algo que puedes manejar tú mismo con el conocimiento correcto. Porque en el camping los pequeños conocimientos prácticos transmitidos de generación en generación siempre han sido y siempre serán mucho más valiosos que el equipo más caro del catálogo. Tal vez esa próxima noche en el bosque sea un poco más silenciosa de lo que esperabas. Y en la naturaleza ese pequeño silencio, ese zumbido que no llega, esa noche que duermes de corrido sin despertarte a manotear en la oscuridad, lo es absolutamente todo.